La Coneval dio a conocer su reporte de pobreza del año 2022. Interesante reporte que viene desglosado desde el nivel de pobreza regular, de pobreza extrema, luego también los accesos a los servicios, las carencias como le llaman, un documento que ha venido haciendo cada 2 años y que en el 2020 tuvo como característica que hubo ahí muchas proyecciones porque estaba la pandemia y no se pudieron hacer muchos de los cuestionarios directamente como normalmente lo hace la Coneval. Ayer se van a dar a conocer estos resultados, Eduardo, y me parece que es interesante poder analizar aquí en el tema sobre la mesa los resultados. Y yo diría que está dividido, Eduardo, en 2 temas. Uno de ellos que es el de la reducción en general de la pobreza, que me parece que es un dato relevante, que en el año 2018 se haya disminuido, que tenía el 41.9, se haya reducido en el 2022 a 36.3. ¿Esto qué significa en números? Que también hay que ver en números, Eduardo. Del 2018, de 51 millones de mexicanos que estaban en pobreza, sí, pasamos en 2022 a 46 millones, es decir, sí hay una reducción y en medio del 2020 que habla precisamente de una reducción de personas que salen de pobreza y eso me parece que es un dato importante y un dato relevante. Mira, aquí podemos observar este gráfico y ahorita te doy la palabra para que las personas que nos ven tengan la información. Vamos a ver estas barras, en las barras la verde es año 2016 y la rosa es año 2022, ¿sí? Ahí viene el primer bloque de barras, habla de la pobreza en general y luego vienen algunos desgloses de los cuales vamos a hablar también interesante porque no todas son buenas noticias, Eduardo. No, te saludo con gusto, Raúl. Efectivamente, ¿son buenos datos? Sí. Una política laboral del gobierno federal que ha permitido que los trabajadores tengan un mejor ingreso, sí. Que las remesas han ayudado para que la gente tenga más dinero y poder gastar, también. Es decir, no puedo dejar de reconocer que hay una política laboral que es la que más le ha dado resultados a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal. Y la otra parte muy importante para poder obtener estos porcentajes que el Coneval nos está dando a conocer es la transferencia social, las transferencias sociales, Raúl. Porque si no se tuviese ese tema en particular de las transferencias sociales, los porcentajes cambian y son considerablemente más altos. Déjame te pongo un ejemplo, porque si la pobreza tenemos en 36.3, el equivalente a 46.8 millones de personas, pero sin el efecto de transferencias sociales, es decir, el efecto de pobreza y pobreza extrema, sin transferencias sociales, sube a 50.3 millones de personas, al 39%. Y en el tema de pobreza nada más, en el tema de la pobreza extrema, también ocupando el factor de transferencia social, estamos hablando del 7.1%, sería el 8.9% sin las transferencias sociales. Estaríamos hablando de 11.5 millones de personas en pobreza extrema. Esto, ¿cómo lo veo yo este cruce de información? Una, la importancia que tiene el transferir recursos de manera directa del gobierno federal para poder obtener esos datos. Claro, a ver, sí, como tú bien dices, me parece que no podemos minimizar estos resultados, que finalmente sean remesas, sean programas sociales, de alguna forma el que una buena cantidad de mexicanos hayan salido de esta pobreza en términos generales, me parece que es importante, sí, por lo que tú comentas y estás diciendo. Ahora, lo que no es normal, sí, es que en un país de 120 millones de mexicanos, el 46% está en pobreza. No es normal esto y deberíamos de cambiar y trabajar fuertemente para cambiar completamente estos temas. Pero bueno, independientemente de este tema que sí requiere el reconocimiento social, de que hay una
se reduce, digamos, el tema de pobreza a pesar de los análisis que tú nos estás compartiendo. Me parece que el otro tema, el de las carencias, sí. Nos pone de cuerpo entero, lamentablemente. Ya están los resultados. Mira, sí, estas son las carencias sociales y aquí podemos ver cada una de ellas. Hablamos de la carencia educativa, el rezago educativo, hablamos de la carencia de salud, sí, que también es otro de los factores que se toman. Otro es básicamente el tema de la seguridad social, el tema de la vivienda, en fin, y el tema del acceso a productos básicos. Me parece que son variables interesantes, pero sin duda me parece que el tema de salud que da a conocer Coneval, datos oficiales, sí, aunque el presidente diga que la pregunta se hizo mal, ya no me quiero detener en eso porque el presidente pues tiene su propia visión, ha mentido, sigue mintiendo y tiene su visión, pero me quiero concentrar a los datos, ¿sí? En tema de salud, el que se haya reducido, ¿sí? Y que haya aumentado el número de personas que tienen carencia de salud, es lo que se manifiesta diariamente en los reportajes que en Meganoticias hacemos, de falta de medicamentos, de falta de una atención adecuada, pronta y expedita, eficiente en los sistemas de salud, y está claramente marcada en esto. El que la carencia de salud, voy a leer este dato, en el 2018, el primer año de la administración, digamos, del presidente López Obrador, estaba en 16.2, es decir, las personas que estaban fuera del servicio de salud era el 16%. En el 2022 tenemos que el 39%, el 39%, es decir, se duplicó el número de personas que tienen carencia de salud. Y si nos vamos a número, me parece que es dramático. 50 millones de mexicanos en 2022 tienen carencia de salud contra 20 millones que en un principio de la administración. Aquí podemos ver claramente, Eduardo, sí, que esa política de desaparecer el Seguro Popular y luego inventar el INSABI, y luego del INSABI pasar a IMSS Bienestar, ha sido un desastre el tema de salud, como queda de manifiesto en este tema de Coneval. Y es una muy mala noticia, porque muchos mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud, y esto significa medicinas, significa acceso a un médico especialista, acceso a una atención de calidad en los servicios de salud. Y esto incluye el Seguro Social, el sector salud, el ISSSTE y todos los sistemas de salud, Eduardo. Sí, y eso es lo que llama muchísimo la atención. Hay una disminución de la población con al menos una carencia social. El problema es que hay un incremento considerable de la población con al menos 3 carencias. Del 20.2% subió al 24.9%. Así, y es un porcentaje altísimo desde mi punto de vista, con al menos 3 carencias. Lo más preocupante es lo que tú mencionas en el tema de la carencia a los servicios de salud, porque si en el 2016 estábamos sobre el 15.6%, brincar hasta el 39.1% en el 2022, o sea, estás hablando del desastre que ocasionó este gobierno en el sistema de salud de los mexicanos y cómo la destrucción del Seguro Popular está afectando verdaderamente, y tanto que lo hemos platicado aquí en Meganoticias, Raúl, con especialistas y con los analistas. Y el rezago educativo, no puede haber un desarrollo social si no hay educación. El mismo presidente, vamos a atacar las causas que originan la descomposición social, la inseguridad, la violencia, pero si no lo haces a través de la educación, y estamos viendo el rezago educativo en el que se encuentra la población en México, entonces realmente no vas a estar atacando ninguna causa. Al contrario, lo estás perjudicando y perjudicando aún más. Entonces, sin educación y sin salud, y todos a la espera de recibir recursos por parte del gobierno, pues esto no veo cómo vamos a salir adelante en la siguiente administración, porque esta ya prácticamente se acabó. Bueno, es que ese es el tema. Hoy dice todavía el presidente que hay tiempo,
Hay tiempo para, no, a ver, primero el presidente critica la pregunta, es que el Coneval hizo mala pregunta, o sea, ya el presidente también ahora es especialista en cuestiones de estadística, ¿no? El tema es que los datos, pues no le convienen. Y el problema no es ese, el presidente tiene otros datos y él sigue manejando sus otros datos. El tema es que en la práctica, en la realidad, lo que padecemos las familias en México con un sistema de salud limitado, con falta de medicamentos que es continuo, ¿sí? Ahí está evidente. Dinamarca, que tanto se dijo y tanto se cantó que Dinamarca, países nórdicos, sistema de salud para todos, de calidad y eficiencia y con medicamentos, y ahora la ocurrencia de hace unos días de tener una superfarmacia en México como una forma para resolver un problema que se generó en esta administración, que generó este gobierno y que lamentablemente a estas alturas todavía no se ha logrado restablecer la cadena de suministros de medicamentos. Y por otro lado, pues sí, un sistema de salud que si bien quizás se recibió en ruinas, como dice el presidente, y quizás con todas las deficiencias que se mencionó el Seguro Popular, pero de acuerdo al Coneval, en el 2016, cuando todavía estaba en pleno la administración más corrupta de los últimos años, que es la de Peña Nieto, ¿sí? Tenía carencias de salud solamente el 15%, el 15.6% no tenía acceso a un sistema de salud, ¿sí? Ese 15% hoy se ha convertido en un 39% en lo que se refiere a salud. Y lo que decías también, otra de las carencias, la educación, base, sustento, y que hoy estamos otra vez pasando por este bache de los libros de texto, de los errores, de un programa nuevo, cuando falta días para empezar el ciclo escolar, sí, me parece que vamos a seguir dando tropezones en este sentido, Eduardo. Así es, y yo todo eso lo traduzco por una falta de planeación adecuada, a final de cuentas, caprichos que se van cumpliendo, que se tienen que hacer porque así lo mandata el presidente. Y nada más déjame hago una aclaración estadística para toda nuestra audiencia, Raúl, porque el Coneval no es que haya hecho mala pregunta, es la misma pregunta que ha hecho en años anteriores, porque si cambiase las preguntas de los cuadernillos, pues no se podría hacer la comparación. Y es por eso que se puede comparar 2016, 2018, 2020, 2022, porque de otra manera no se puede cambiar ni la metodología, ni las preguntas, ni las formas de que puede responder la gente, porque entonces no hay posibilidad de comparar los datos. Obviamente no le gusta pero de eso el se resultado. Trata. Precisamente Pues, al proponer cambiar la pregunta o al cambiar la forma como se contabiliza, es como el tema con el tema del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, sí. Te acordarás, ¿sí? Sí, que de repente decidieron cambiar el esquema de llevar la cuenta de las carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque no era exacto, porque a lo mejor no les beneficiaba y se buscó nuevo. Entonces cambias la metodología para precisamente romper esa inercia que te va indicando que lamentablemente para los mexicanos, mira, no es una mala noticia para el presidente, es una mala noticia para los mexicanos, que tengamos tantos mexicanos todavía en situación de pobreza, que los de pobreza extrema también son muchos mexicanos todavía que no tienen el sustento necesario para las necesidades básicas del día, ¿sí? Y desde luego con todos los rezagos que estás comentando. Así es, y sí, para el gobierno va a ser bueno, para la narrativa del gobierno va a ser buena, lamentablemente para nuestra vida no es así, porque a pesar de haberse incrementado el salario mínimo, que no tuvo efectos en la inflación, eso también hay que reconocerlo, pero a pesar de eso, seguimos batallando para poder llevar la comida a nuestras mesas. Seguimos comprando menos productos de los que comprábamos hace un par de años o de lo que comprábamos incluso hace un mes. A pesar de los datos de la inflación y a pesar de los datos del crecimiento económico, Raúl, a pesar de todo esto, todavía estamos cercano a la mitad de la población que no les alcanza para comer. Y esto no podemos hablarlo de un país como nuestro país cuando lo tiene todo. O sea, tenemos absolutamente todo, somos privilegiados y lamentablemente pues no podemos, así medio la pasamos. Así es. Queda pendiente, me queda que son pendientes de esta administración que, como tú bien dices, se está
pues ya está terminando, estamos ya a menos de un año de la jornada electoral y luego el cambio de autoridades, y me parece que ya es difícil que en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de educación, y de corrupción, en estas 4 agendas me parece que quedan muchos pendientes por resolver y lamentablemente los avances no fueron lo que se había esperado por parte de una nueva administración que prometió tantas cosas. En fin, todavía falta, Eduardo. Así es, todavía falta y tendremos que estar a la espera y a la expectativa de conforme vaya saliendo, pues obviamente más información, más datos, más análisis, Raúl. Gracias, Eduardo. A ti, gracias. Invitamos a la audiencia a escuchar este podcast en las plataformas correspondientes, incluyendo Spotify, desde luego.